pasado no es eterno, el pasado se acaba. Es necesario que cada hombre que se está levantando siga contando la historia de la cruz. Yo voy a hablar, si tengo que hablar, yo voy a dejar que Dios hable. Si el Espíritu Santo se tiene que derramar, que se derrame, porque eso es lo que va a hacer que la iglesia siga contando una historia. Gloria al Señor. Qué bueno es Dios. Amén. También para mí es un privilegio estar en esta celebración. Justamente ayer hablaba con mi esposa y ella me decía, porque ayer nosotros tuvimos el privilegio de tener a los pastores en una noche de familia que tuvimos en la iglesia y fue una bendición la enseñanza que nos dieron, el mover del Espíritu Santo. Y mi esposa me decía que qué tremendo que hace 8 años cuando llegamos aquí a España, llegamos aquí a Soria. Amén. Así que muchas caras conocemos este ministerio. Sabemos que lo que están haciendo, amén, es porque esta familia pastoral se lo ha ganado. Amén. Han trabajado arduamente y es una gran bendición estar aquí y ser parte de esta celebración. Amén. Gloria al Señor. Gracias a Dios por todo lo que hemos escuchado. Amén. También nuestro pastor Carlos, felicidades. Amén. Su esposa, sus hijos, sabemos que Dios tiene grandes cosas para ellos. Y también quiero felicitarles porque hemos visto en este tiempo que el pastor está siendo usado internacionalmente y que ha habido una iglesia que le ha apoyado. No es fácil cuando uno de pastor tiene que viajar y dejar la iglesia. Uno piensa, uno dice, bueno, y cuando me vaya y cómo hago. Pero gracias a Dios porque aquí hay una iglesia que ha apoyado este ministerio. Amén. Sigan haciéndolo porque lo que Dios está haciendo a través de este varón de Dios es algo grande. Amén. Y muchas cosas más vamos a ver. Yo tengo fe. ¿Cuánto lo creen? Muchas cosas más vamos a ver que Dios va a hacer a través de este ministerio. Quiero hablar algo en esta hora. Voy a tratar de ser breve. No pensé que era así, pensé que era un culto normal y después había una cena o algo, pero bueno, Dios sabe por qué hace las cosas. Y quiero que vaya conmigo al libro de Jueces, gloria al Señor, capítulo 2. Gracias a los líderes que me invitaron, Dios les bendiga, gloria al Señor, aleluya. Reciban saludos de mi esposa, quería venir, pero anoche pues tuvo un pequeño malestar y está un poco quebrantada de salud, pero bueno, les envían muchos saludos a todos ustedes. Jueces capítulo 2, versículo 8, ¿cuánto lo tienen? En el nombre de Jesús dice, pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad de Timnás-Será, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaas. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Escuche bien esto. Y se levantó después de ellos otra generación. Diga conmigo, otra generación. Dígalo fuerte, otra generación. Que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Amén. Fíjese, se levantó después otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Puede sentarse. Yo quiero hablar en esta noche unos minutos bajo, amén, algo importante para nosotros que no podemos olvidar, y es mi historia. Diga conmigo, mi historia. Amén. ¿Cuántos tienen una historia que contar? Todos tenemos una historia que contar. Amén. Cuando solemos ir a un paseo, cuando solemos sentarnos en algún lugar, cuando usted coge un avión y viaja y de pronto alguien se le coloca al lado y usted empieza a hablar, llega el momento que usted empieza a hablar de su historia, cosas que usted ha vivido. Amén. ¿Usted ha visto que hay personas que todo lo que otra persona dice, ellos tienen algo similar? Amén. Y entonces usted dice, no, ¿sabe que me fui en el coche y me salió un corzo? A mí también me pasó. Y todos tienen algo que contar, porque todos nosotros tenemos una historia. Amén. Todos tenemos una historia, bien sea buena, bien sea mala.
Aleluya. Y yo estaba orando al Señor cuando me dijeron de venir a predicar, la hermana Priscila. Y yo decía, bueno, Señor, es una celebración para el pastor, para su familia. ¿Qué quieres que hable a tu iglesia? ¿Qué quieres que hable este ministerio? Hermano, y cuando empezó la hermana a hablar hoy, dije, wow, Señor, tú eres perfecto. Porque ella dijo, hoy hemos invitado a los grupos de crecimiento. En otras palabras, hemos invitado a la nueva generación. Aleluya. Una generación que se está levantando. Y hoy yo he venido a hablar a esa generación. Hoy he venido a traer una palabra de parte de Dios para usted, amigo, que está en este lugar. Porque déjeme decirle algo, yo tengo una historia que contar, una historia que empezó hace más de 30 años de ministerio con mis padres, pero quiero decirle, mañana tal vez no estoy en esta tierra, pero yo creo que se va a levantar hombres y mujeres que van a contar su propia historia, sus propias experiencias. Estoy diciendo algo en esta noche, usted va a tener algo que contar de parte de Dios. Aleluya. Israel duró durante muchos años, amén, siendo el protagonista de la historia. Si en ese tiempo hubiesen habido redes sociales, ellos hubiesen sido los causantes de los grandes videos virales, amén, donde se dijera una vez más, Israel venció a sus pueblos enemigos. Seguramente, amén, el video de la caída de los muros de Jericó en cuestión de segundos se hubiese vuelto viral, porque algo asombroso, un grupo de personas solamente con un grito de júbilo hicieron que las murallas se cayeran. Créame, TikToker estarían haciendo este video, YouTube estaría colapsado de estas hazañas. Pero aleluya, hoy vengo a decirle algo, no podemos quedarnos en el pasado. La iglesia sigue adelante, el pueblo de Dios sigue adelante. Dios está llamando hombres, mujeres y niños que digan, yo quiero ser parte de la historia. Si ese aplauso es para Dios, hágalo con libertad, por favor. Imagínese usted las noches de compartir de los israelitas diciendo qué tremendo es nuestro Dios. Josué, ¿te diste cuenta cómo cuando gritamos los cimientos empezaron a moverse? Y tal vez Josué, un poco burlón, dijo, no, pero es que usted no vio cuando el rey salió corriendo despavorido, cuando este milagro sucedió. Y así sucesivamente ellos tenían historias asombrosas. Cuando David mató a Goliat, imagínese usted al pueblo diciendo, wow, vieron ese chiquitico, ese jovencito, no era diestro con la espada, no era diestro con las armas de nosotros, pero Jehová de los ejércitos nos dio la victoria a través de él. Si había algo que Israel tenía, era historias que contar asombrosas. Tal vez los filisteos querían contar sus hazañas. Tal vez los egipcios quisieron contar sus hazañas, pero no les llegaba ni a los tobillos a las grandes hazañas que los tiempos de Josué vivieron. Hablamos, hermanos, de cosas sobrenaturales. Hablamos de experiencias que marcaron la historia. Aleluya, como el tiempo cuando Josué fue a la batalla y tuvo que decirle al Señor, aleluya, llenarse de autoridad y hablar con Dios y declarar que el sol se detuviera. Y dijo, Gabaón, sol, detente en Gabaón. Y el Señor cumplió la palabra de Josué, aleluya. Esas hazañas impactaron el tiempo de los israelitas. Esas hazañas hicieron que los pueblos vecinos tuvieran temor y tuvieran miedo de lo que este pueblo podía hacer de la mano de Dios. Y déjeme decirles algo en esta noche, pero hay un espíritu y hay un mundo espiritual en Soria que tiene miedo de tabernáculo, de alabanza, aleluya, porque somos el pueblo que tiene la verdad y el espíritu de Dios. Oh, yo no sé si usted está captando lo que Dios quiere decirle en esta noche, pero hay un mundo espiritual que les conoce. Hay un mundo espiritual que escucha las hazañas, que escucha las oraciones y dice, este pueblo tiene una historia. Este pueblo no es cualquier pueblo. Israel estaba acostumbrada a que la mano de Dios se manifestara con ellos.
Los israelitas estaban confiados, contentos con Josué. Cada batalla, cada guerra era librada. Los botines eran numerosos, trofeos, triunfos obtenidos. Pero cuando Josué llegó el momento de su partida, y aquí es donde quiero entrar en esta noche. Cuando llegó el tiempo de que Josué tuviera que partir de Israel, cuando su luz fue apagada, entonces toda la generación que creció con Josué, toda la generación que vio las grandes hazañas, toda la generación que vio sus grandes milagros, también empezaron a morir. Cada uno empezó a pasar a la eternidad. Hermanos, y da tristeza leer el libro de Jueces, comenzando Jueces. Una historia triste cuando dice: y se levantó una generación que no conocía al Señor, ni la obra que Él había hecho por Israel. Y yo vengo a hablar en esta noche a una iglesia que necesita entender que no podemos cometer el mismo error que cometió el pueblo de Israel. Ellos dejaron de transmitir la fe a sus hijos. Ellos dejaron de transmitir esa palabra de victoria y esa palabra de que Dios hace grandes hazañas. Ellos se conformaron con el pasado. Déjeme decirle, el pasado no es eterno. El pasado se acaba. Es necesario que cada hombre que se está levantando siga contando la historia de la cruz. Usted puede hablar de cualquier cosa. Yo también estoy con la visión de grupos de crecimiento, pero hay algo, hermanos, que tengo muy claro, y es que puedo ir a un grupo de crecimiento, pero si Dios toca mi espíritu, yo voy a hablar. Si tengo que hablar, yo voy a dejar que Dios hable. Si el Espíritu Santo se tiene que derramar, que se derrame, porque eso es lo que va a hacer que la iglesia siga contando una historia. Usted no va a un grupo de crecimiento para comerse un pedazo de pan. Usted no va a un grupo de crecimiento para que digan: el líder está cumpliendo. No, no y no. Nosotros vamos a contar una historia. ¿Cuál es la historia que estás contando? Yo quisiera preguntarle a estos jóvenes, a estas personas que nos visitan, que no se han convertido, y que ellos me pudieran decir: pastor, váyase tranquilo, porque en mi grupo de crecimiento me están contando la historia de que voy a firmar para ir al reino de los cielos. Pastor, váyase tranquilo, porque me están contando la historia de que en Tabernáculo de Alabanza suceden milagros, y yo creo que van a seguir sucediendo milagros. Necesitamos contar nuestra propia historia. Oiga, vuelvo y se lo digo. Necesitamos contar nuestra propia historia. Una de las cosas que Dios habló conmigo hace muchísimos años atrás. Oiga, sonó a que soy viejo ya, Dios mío. Muchos años atrás. Porque empecé a predicar desde los 8 años. Y en una ocasión Dios habló a mi corazón y me dijo: tienes que contar tu propia historia. Porque yo estaba acostumbrado a hablar de milagros que sucedían en pastores, milagros que yo había escuchado en otros lugares, milagros que sucedían cuando la gente iba a los retiros. Y el Señor me dijo: eso está bien, pero tú tienes que empezar a contar tu propia historia. Y yo creo que llegó el tiempo de que Soria, aleluya, escuche la historia de esta iglesia poderosa. Si hay que abrir una radio, la vamos a abrir. Si hay que abrir una televisora, la vamos a abrir. Si hay que ir por las calles, vamos a ir. Pero vamos a contar nuestra historia. Aleluya. Denle ese aplauso al Señor. Lo siguiente que hizo que Israel, amén, no transmitiera la historia a su siguiente generación fue las influencias externas. Amén. Eso sucedió porque ellos no quisieron destruir completamente a sus enemigos.
Eso sucedió porque al ellos no destruir completamente las naciones paganas de Canaán, como Dios había ordenado, los israelitas fueron influenciados por sus costumbres, por sus dioses paganos y por su estilo de vida. Si usted no cuenta la historia, otro te va a contar una historia. Y te vas a acostumbrar a contar algo que no es real. Wow. En estos días en mi coche se montaron unas personas que iba a llevar de la iglesia al lugar donde ellos estaban, todos colombianos, y uno de ellos empezó a hablar y me dice: ¿y usted de dónde es, pastor? ¿Usted también es colombiano? Yo le dije: no, yo soy venezolano. Y entonces él dijo: ah, sí, Venezuela. Y empezó a contar una historia de Venezuela. Y yo le dije: disculpa, pero estás equivocado. Esa no es la historia de Venezuela. Ese no es el problema. Por eso es que Venezuela no está así. Estás equivocado. Y yo sí sé la historia de Venezuela, porque yo conozco mi propia historia, porque yo viví mi historia, porque yo sé lo que Venezuela vive, porque todavía oramos por Venezuela, todavía oramos por nuestro país. Y aquel hombre al final me dijo: pastor, discúlpeme, lo que pasa es que uno se acostumbra a repetir lo que le cuentan. ¿Sabe cuántos evangélicos hoy se han acostumbrado? Ay, ay, ay. ¿Sabe cuántos se han acostumbrado a repetir lo que le cuentan, pero no van a la palabra? No quieren congregarse, no quieren ayunar, no quieren orar. Usted me puede contar lo que me quiera contar. Usted me puede decir que Dios se le apareció, pero yo te voy a pasar por la palabra y yo voy a probar tu espíritu. Porque yo sé lo que es la historia de la cruz, porque yo sé lo que es la historia de la verdad, porque yo sé lo que es la historia de que Jesucristo, hermano, aleluya, no es una religiosidad cualquiera. Jesucristo es la religión verdadera, la que cambia, la que transforma y la que da vida. Las influencias externas están atacando, amén, a hombres de Dios. En estos días me saltó una publicación en Facebook, pastor, y yo me reía, porque decía: estás cansado de horas. Oiga lo que decía: estás cansado de horas de estudio, estás cansado de sacar sermones, en un minuto te sacas la predica. Compra la aplicación tal que tiene todos los sermones para el año. Y yo dije: qué tremendo es el diablo. No quiere que vayamos a la intimidad. No quiere que vayamos los grupos de crecimiento. Yo soy líder de grupo. Fácil, porque el pastor me da la guita y no me la leo. Llego el día de la reunión, ahí saco la chuleta y empiezo solamente a repetir lo que dice. No, no y no. Usted necesita llevar su propia historia. Oh, no le estoy diciendo que cambie lo que la guía tiene que dar. De la guía, pero de la conectada con el Espíritu Santo. Las influencias externas están haciendo que nuestros jóvenes sean diferentes. Las influencias externas están haciendo que vivamos de emociones y no de la presencia del Señor. Y eso fue lo que pasó con Israel. Se empezaron a olvidar de la experiencia de que no eran ellos, sino era Jehová de los ejércitos. Y eso los llevó al tercer punto, que fue el olvido de la dependencia de Dios. Cuando usted cree que porque ya tiene cierto tiempo, cuando usted cree que ya tiene mucha experiencia, cuando usted dice: pastor, lo que pasa es que ya yo me he leído la Biblia un cuanto de veces y yo creo que ya yo estoy listo, pastor. Decía mi tía: creemos que tenemos las maletas en el cielo. Oh, qué equivocado estamos, porque podemos ser, amén, los más ilustrados en la palabra, podemos estudiar teología, podemos estudiar hebreo, griego, arameo y aún lengua muerta, pero usted siempre va a necesitar la historia de la intimidad de Dios en su vida. La dependencia de Dios no se negocia. Y el problema de Israel fue que negoció la dependencia de Dios. El problema de Israel fue que cambiaron la presencia de Dios
por los altares a Baal. Amén. Y hoy yo quiero decirle a ustedes, iglesia preciosa, con todo el respeto que se merece, con el respeto que se merece mi pastor, la hermana Marta, pero ustedes solamente están al 1% de lo que pueden lograr. Hermana Marta, creo que fue que usted dijo que esto era una ciudad pequeña. Alguien dijo, creo que fue mi hermana. Mire, siempre decimos, queremos el diezmo de la ciudad, ¿sí o no? Y no hablamos de economía, hablamos de gente. Entonces, si esta ciudad tiene, no sé, 20,000, 30,000 habitantes, 40,000 habitantes, estamos hablando de 4,000 convertidos por la sangre de Cristo. ¿Sabe cuándo va a suceder eso? ¿Sabe cuándo va a suceder eso? Cuando se levante una generación que recuerde que Dios quiere usarle para que usted cuente las maravillas que Dios ha hecho en su vida. ¿Sabe cuándo va a suceder eso? Cuando usted vaya por la calle y se encuentre a alguien y usted le diga, mire, déjame contarle algo. Yo estaba perdido, yo estaba enfermo, yo era esto, yo era aquello. Y no es un cuento, el Señor Jesucristo hizo algo conmigo. ¿Sabe qué era lo que impactaba? ¿Sabe qué era lo que impactaba a las naciones enemigas de Israel? No era el armamento. Israel era pobre en armas comparado con potencias como los egipcios de aquellos tiempos. Israel eran simplemente pueblerinos comparados, amén, con aquellas potencias como los filisteos, amén, hermano, como los romanos en el futuro. Ellos no tenían la experiencia, no tenían el armamento, no tenían las cualidades de estas grandes potencias. Pero ¿sabe qué era lo que hacía temblar a estas potencias? ¿Sabe lo que hacía temblar a estas potencias? Lo hacía temblar los testimonios de la historia de lo que había sucedido con Israel en días pasados. No podemos olvidar la historia. Y para que la historia no se olvide, es necesario que este remanente, felicito a la hermana del grupo de adolescentes, porque ese remanente tienen que tener su propia experiencia, su propia historia. Ellos no van a decir yo soy evangélico porque papá y mamá son evangélicos. Ellos van a decir yo soy evangélico porque en un grupo de crecimiento yo recibí el Espíritu Santo, yo sentí la presencia de Dios, porque en un grupo de crecimiento Dios tocó mi vida, porque cuando fui a la iglesia Dios habló a mi corazón. Tal vez, solo tal vez, el día de mañana el pastor Carlos sea promovido a otro lugar. Solo tal vez. Yo sé que nadie quiere escuchar esto, pero puede suceder. Usted cierra las puertas, Dios le tumba el techo, mi hermano. Por eso digo solo tal vez. No se preocupe. Cada vez que nosotros vamos a un lugar, para poder decir esto, le explico esto. Cada vez que nosotros como pastores vamos a un lugar, vamos con la decisión de quedarnos ahí hasta que el Señor venga o hasta que muramos. Pero hay momentos donde somos promovidos. Y mire, si solo tal vez nuestro pastor, esto no estaba en el mensaje, pero el Señor me lo ha puesto a decir, hermano, disculpe. Si solo tal vez ellos son promovidos el día de mañana, ¿sabe qué va a ser la alegría de ellos? ¿Sabe cuál va a ser el triunfo de su ministerio? Que haya una iglesia que siga contando la historia de lo que ellos hacían. Y que no solamente cuenten esa historia, sino que usted siga haciendo su propia historia. Porque usted tuvo maestros que le enseñaron a continuar hacia la meta final. La historia que nosotros tenemos no se limita a los hombres. Porque eso fue lo que le pasó a Israel. Ya voy a cerrar. Lo que le pasó a Israel fue que ellos se limitaron a que la historia la contaran hombres como Josué. Y el día que Josué faltó, ese día la historia se terminó.
Hermanos, y yo quiero dejar este mensaje a este remanente hermoso de nueva generación. Mire, la historia de la cruz ha impactado no solamente en el mundo espiritual, ha impactado no solamente en la religión, ha impactado no solamente, amén, en el pueblo de Israel, en un grupo de colombianos, en un grupo de venezolanos, en un grupo de españoles. La historia de la cruz, aleluya, ha impactado culturas completas, ha impactado países, ha impactado la historia donde hombres se han pegado de historias bíblicas para lograr grandes hazañas. Dale un aplauso al Señor. Le voy a poner un ejemplo para que usted entienda lo que quiero decir. El impacto de la historia de Jesús ha sido tan potente que, por ejemplo, el diluvio universal es la historia de Noé y el arca ilustrada, donde ilustra la destrucción causada por el pecado, pero también la esperanza de un nuevo comienzo. ¿Cuántos conocen esta historia? Y cuando usted va en su coche, cuando usted sale a su trabajo o cuando usted sale de casa y ha llovido y usted ve un arco iris, ¿qué se acuerda? Automáticamente. Usted no se acuerda de que su hija le hizo un dibujito el día de ayer y le dibujó un arcoíris. No, primero viene el recuerdo de wow, Dios prometió que el mundo no iba a ser destruido nuevamente por agua. Al día de hoy, el Señor ha sido tan perfecto que su historia sigue siendo contada. Hermanos, lo triste del pueblo de Israel es que a causa de ellos haber olvidado, aleluya, la historia de lo que el Señor había hecho, se levantó esta generación triste y lamentable y ellos empezaron a vivir en un círculo vicioso. Pecado, castigo, arrepentimiento y liberación. Después de que eran liberados, volvían a una recaída. Lo que quiere decir que por haber olvidado la historia, por haber olvidado su historia, cayeron en este complejo tan triste y lamentable, donde pecaban, Dios los castigaba, se arrepentían, venía liberación, pero volvían a recaer. Hoy vengo a decirle en el nombre de Jesucristo, amigo que está llegando, acepta a Jesucristo, ámalo con todo tu corazón y cuenta tu propia historia. Cuenta la historia que el Señor está transmitiendo a través de este ministerio. Yo cuando veo que el pastor Carlos monta los estados de la oración matutina, me alegro porque cuando vine hace 8 años ya se hacía oración matutina aquí. Y yo era uno de los que salía y nos tocaba, yo creo que todavía usted lo hace, nos tocaba con la tarjeta telefónica raspar el cristal para poder ver, y llegábamos aquí y éramos poquitos, pero ahí estábamos orando con frío y estábamos ahí, y a veces uno como que wow, no parece que pasa nada, pero mire, hoy le estoy contando esta historia porque usted es resultado de lo que se ha hecho durante años y años de oración, clamor y dedicación. Si hay algo que esta iglesia tiene, es una historia que contar. Es lo que todos hicieron aquí cuando pasaron. Y yo quiero ir un poquito más al extremo. Esta iglesia, amén, ha tenido que pasar por el dolor. Cuando la esposa del pastor pasó un proceso difícil de salud, y aleluya, y estaba preocupada la iglesia, el pastor lloraba. Aunque usted no lo sabe, tal vez nuevo que ha llegado, usted no conoce la salud que ha vivido la hermana Marta. Aleluya, ella estuvo tal vez al borde de la muerte por un cáncer que le acechaba su vida. Pero hermano, la historia que yo cuento hoy no es una historia de tristeza. Cuento la historia de que Dios sanó este ministerio. Esa es la historia que contamos. Esa es la historia que yo conozco. Conozco la historia de Soria, donde la hermana Priscila también pasó un proceso de cáncer, pasó un proceso difícil. Los médicos tal vez le desahuciaron, pero había una iglesia parada en la brecha, orando por sus líderes, orando por la hermana, y Dios hizo el milagro.
Yo puedo contar esa historia. ¿Qué historia me puedes contar tú? ¿Qué historia me puedes contar tú? Eso es lo que yo quiero. Dentro de 10 años, cuando yo les vea a ustedes, yo quiero que usted diga: pastor, ¿se acuerda? Usted contó la historia de la hermana Priscila, usted contó la historia de la hermana Marta, usted contó historia, pero yo le quiero contar mi historia. Dios ha hecho milagros, Dios salvó mi familia, Dios salvó mi casa, Dios me dio trabajo, Dios me dio papeles. No podemos conformarnos con el pasado. Necesitamos marcar un futuro. Necesitamos marcar un futuro. Usted que está visitando la iglesia, usted es parte de esta historia. El día de mañana usted va a estar aquí siendo usado por Dios. ¿Cuánto lo cree? Porque la historia de Dios, dice la palabra, cielo y tierra pasarán, pero su palabra nunca pasará. Hay una historia. Y escúcheme lo que le voy a decir. Mire, Apocalipsis, ahora cierro con esto. Apocalipsis habla en el libro de Apocalipsis, Juan habla y dice que aquí él vio una multitud, amén, incontable, que nadie podía contar. ¿Sí lo sabe? Dice, una multitud vestida de ropas blancas que nadie podía contar. O sea, no había máquina en el mundo que pudiera contar la cantidad de almas salvadas en el reino de los cielos. Y cuando yo estudié esto, entendí algo, iglesia. Entendí que en el corazón de Dios, ya Dios tiene una historia de salvación para cada uno de nosotros. Oiga, pastor, ¿cómo va a decir usted eso? Si yo estoy en el pecado, si yo he hecho cosas malas, no importa lo que usted ha hecho, importa la decisión que vas a tomar el día de hoy para que tu historia sea contada como Dios. Para que tu historia sea contada como Dios la vivió, la pensó y la escribió. Así que yo quiero orar en esta noche. Colóquese en pie. Sé que es algo. No voy a hacer un llamado al altar porque usted está muy bonito ahí en una mesa. Pero ahí donde usted está en su mesa, usted puede cerrar sus ojos y puede decirle al Señor: Señor, yo quiero ser parte de esta historia. Yo quiero que mi historia cambie. Tal vez usted está cansado de esa historia de derrota, esa historia de fracaso. Tal vez usted está cansado de lo mismo todos los días. Pues hoy, si usted lo cree, usted va a decir: Señor, mi historia va a cambiar. Eso es, créelo, créelo. Eso es, levanta tu mano y dile: yo lo creo en el nombre de Jesús. Yo creo que mi historia va a cambiar. Yo creo que yo voy a marcar una historia en este lugar, una historia de victoria. Hermano líder, ore por favor y diga: aunque yo falte día de mañana, pero la historia tiene que seguir. La historia de Cristo tiene que seguir. Ore por alguien que tiene a su lado, hermano. Colóquele la mano en el hombro a su hermano y ore por él. Diga: tu historia va a cambiar, tu historia va a ser diferente. Tu historia va a pasar de un plano de vergüenza a un plano de victoria. Tu historia va a pasar de un plano de derrota a un plano de actitud positiva. Tu historia va a pasar de un trauma a entender que Dios sana corazones, que Dios perdona mente y que Dios cambia vidas. Ahí está el Señor. Yo no quiero que se levante una generación que no conozca a Dios y sus maravillas. Eso es, eso es, eso es. Dígale al Señor: yo no quiero que mi generación, eso es. Dígale: yo no quiero que mi generación no te conozca, Señor. Yo voy a transmitir ese mensaje. Yo voy a transmitir esa palabra. Vamos a levantar una generación que conozca a Dios y sus maravillas. Eso es. Ahí está el Espíritu Santo. Eso es. Tú vas a contar una historia.
tú vas a contar una historia muy diferente. Vas a contar una historia que cambie vida. Vas a contar una historia que cambie corazones. En el nombre de Jesús. Recíbelo ahora mismo, recíbelo. Ahora mismo hay libertad, ahora mismo hay sanidad, ahora mismo hay perdón, ahora mismo. Eso es, iglesia, eso es. Vamos a contar esa historia. Vamos a contar la historia que Dios ha hecho por nosotros. Vamos a contar nuestra propia historia. No es la historia de tu padre, no es la historia de tu mamá. Tú necesitas tu propia historia. Eso, come on. Hay sanidad en esta hora. Hay liberación en esta hora. Eso es, suelta. Hay sanidad en el nombre de Jesús. Eso es, en el nombre de Jesucristo. Hay poder y hay libertad. Tu historia hoy tiene punto final. Y hoy el Señor empieza a contar lo que hay en el corazón de Dios para ti y tu familia. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Siga alabando al Señor. Siga alabando su nombre. Siga creyéndole a Él. Porque el Señor tiene el control de todo. El Señor tiene el control de tus pensamientos. Ahora mismo, Señor. Ahora mismo, Señor. Pasa tu mano, Señor. Ahora mismo, Señor, hay sanidad. Hay liberación, Señor. Hay perdón, Señor. En el nombre de Jesús.